¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, te escucho. Bueno, bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo de trauma. Nos saltamos la semana pasada. La semana pasada saltamos al capítulo de 10, pero me dijeron que había algunas cosas que no había quedado claras, entonces vamos a ir desde el inicio. Eh, Tema número uno del capítulo de trauma, cinemática del trauma. La cinemática del trauma, bueno, estamos hablando del mecanismo de cómo se ha producido la lesión. Eso nos va a ayudar a que cuando nosotros nos estamos dirigiendo a hacer la atención prehospitalaria, a atender una emergencia médica, darnos una idea de qué posibles lesiones podemos encontrar, y para ello nos vamos a ir adelantando o preparándonos para dar una respuesta adecuada. Esta presentación tiene objetivos, es de que nosotros podamos definir qué es la energía en el contexto de la generación de una lesión. Cuando uno habla de un golpe, de una contusión, de una caída, está hablando de intercambio de energía, es decir, la fuerza, ¿sí?, más la velocidad, cómo es que se produjo esa lesión. Entonces a eso hablamos de aceleración, desaceleración, todo lo que son energía, fuerza, golpe, contusión, está relacionado a lo que es la energía. Explicar la asociación entre las leyes del movimiento, la energía, la cinemática del trauma, es decir, cómo es que se produce una lesión, por qué es que se produce una lesión, describir la relación entre la lesión y el intercambio de energía con la velocidad, por qué un auto que va viajando a una determinada velocidad y al frenar bruscamente, eh, todo el cuerpo sigue viajando, impacta contra el parabrisas, los órganos internos siguen viajando e impactan contra la parte de la pared torácica, y eso produce desgarramiento, cizallamiento de los órganos internos, corazón, grandes vasos, callado de la aorta. Entonces, eso es lo que pretendemos que ustedes analicen. Analizar el intercambio de energía en la cavitación, dentro de la caja torácica, dentro de la cavidad abdominal. Dada la descripción del choque de un vehículo de motor, explicar cómo es que se ha producido o el patrón de lesiones que esperamos encontrar en esa lesión. Por ejemplo, una persona que tiene un cinturón de seguridad, ¿no? ¿Qué posibles lesiones puede ocasionar si el cinturón de seguridad no está colocado adecuadamente? Describir las lesiones específicas y sus causas en relación con el daño interior y exterior en el vehículo, analizar la función de los sistemas de sujeción, el uso de dispositivos de seguridad en cada uno de los ocupantes, la relación de las leyes del movimiento, la energía con otros mecanismos diferentes de los choques de vehículos. Esto más o menos es los objetivos. No los queremos como tal, así como tal escrito acá, sino que ustedes puedan analizar e interpretar y con sus propias palabras darnos definición de lo que queremos que se entienda de este tema, ¿no? Definir las 5 fases de las lesiones por explosión y las lesiones producidas en cada una de las fases, explicar la diferencia entre producción de lesiones con armas de bajo alcance, media y alta alcance o energía. No es lo mismo que te disparen con un revólver calibre 22 que lo hagan con un fusil o con un FAL, con un AKM, entonces, o con una pistola de 9 milímetros. Entonces va ahí, eso es lo que quiero que se entienda. Analizar la relación entre la superficie frontal de un objeto que se impacta con el intercambio de energía y la producción de lesiones. Integrar los principios de la cinemática a la evaluación del paciente traumatizado. Este capítulo es completamente trauma y corresponde al PHTLS, ¿eh? Así que se van a ir preparando para que ustedes puedan adoptar las herramientas adecuadas para poder desarrollar el tema sin ningún problema. Bueno, en 2011 las muertes por accidente de tránsito descendieron, y esto descendió gracias a que bueno, la Organización Mundial de la Salud hizo algunas recomendaciones respecto al uso del cinturón, a la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad en las personas que iban en los vehículos motorizados de 4 ruedas, tanto adelante como atrás. En niños pequeños la utilización de esa especie de huevito o cajita donde va el bebé, tipo cuna, y en las personas que utilizan motocicletas el uso de casco, protectores de rodilla, de codos y casco sobre todo, ¿no? En 2030 se predice que el incremento de casos, pasando a ocupar el quinto sitio dentro de las causas de muerte. Hoy es el noveno, y se estima que para el 2030 esté dentro de las 5 primeras causas de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué se estima de que sea
que dentro de 10 años, 11 años, esté dentro de las primeras causas de muerte, entre las 5 primeras, por dos puntos o dos razones muy principales. Primero, de que las enfermedades prevenibles, inmunocontagiosas o contagiosas, infectocontagiosas, prevenibles, va a haber más vacunas, va a haber más medicamentos que puedan contrarrestar. Y segundo, que conforme va avanzando la tecnología, cada día van saliendo más dispositivos de transporte, no solamente terrestre, sino aéreo, ¿no? Acuático. Entonces eso va a hacer de que los seres humanos siempre estamos relacionados a utilizar la tecnología y los equipos o sobre todo aquellos que tienen determinado riesgo de velocidad, porque estamos más adecuados en determinadas edades entre la adolescencia y la parte adulta, el de que podamos utilizar la tecnología para poner en favor en la tecnología en favor de lo que se desarrolla. Estoy desactivando mi WhatsApp del teléfono para que no nos interrumpa. La tecnología para el desarrollo de los dispositivos, por ejemplo, en las grandes ciudades hay una especie de triciclos o bicicletas pequeñitas que van con motor. Hay una especie de patines que van con motor y ahora hay unos aeroevacuadores que van con motor solamente para una persona, tipo parapente, pero con un motor. Entonces, cada vez hay más gente que está utilizando este tipo de dispositivos para que poder transportarse, y eso representa, como no está reglamentado, representa un riesgo hasta ahora para el tema de los sistemas de atención prehospitalaria, porque no está reglamentado, nadie lo puede prohibir, y son muy propensos, como recién está entrando la tecnología, no está reglamentada el tema de la seguridad, a que sufran accidentes y por ende con consecuencias fatales, ¿no? Entonces, ¿qué es la cinemática del trauma? Hablamos de cinemática del trauma, de los mecanismos de cómo es que se produce una lesión. Imaginémonos este paciente, ¿sí?, que está haciendo un derrape lateral. Entonces, ¿qué lesiones o qué posibles lesiones esperamos encontrar? Quiero que abran su micrófono y me digan qué posibles lesiones esperamos encontrar en este paciente. Los escucho. A ver, ¿qué posibles lesiones esperamos encontrar en este paciente? El paciente ha derrapado lateralmente, izquierda, contra lo que es una avenida, una calle o una pista, como quieran determinarlo. Y en el lado derecho tienen ustedes también un accidente de tránsito por colisión lateral. Entonces, ¿qué posibles lesiones esperamos encontrar en el paciente número 1? Buenas noches a todos, buenas noches, doctor. En el paciente de la moto esperamos encontrar lesiones abrasivas, contusión tal vez en el hombro, tal vez una pierna fracturada por el peso de la moto. Ujú. Muy bien. Entonces eso es lo primero que nosotros nos vamos a hacer una idea, ¿no? De qué es lo que puede encontrar. Entonces, si me dijeron que el paciente o que la persona, el accidentado, ha derrapado, va de costado, yo tengo que ir preparado con inmovilizadores, ¿sí? Con inmovilizadores tal vez cervicales, tal vez de miembros superiores e inferiores, y por ahí una tabla rígida larga para poder hacer la extricación del paciente hacia la ambulancia. Y por ahí debo estar preparado también para el manejo de un neumotórax por ahí, vía aérea. Entonces eso es para que ustedes se adelanten. Ojo, esto no quiere decir que ustedes hagan una mirada en túnel, es decir, que enfocarse. No, en la cinemática del trauma dice que este paciente tiene que tener fractura en codo, en hombro y en miembro inferior, y solamente reviso eso y dejo de evaluar el resto. El mecanismo de la evaluación sigue tal cual se hace, o sea, siguen los mismos pasos, el ABCD, pero debemos ponerle énfasis cuando revisamos las otras partes, es decir, buscar más donde hay más probabilidad de lesión. Y también la cinemática del trauma nos sirve para adelantarnos a qué equipos vamos a llevar. En la imagen de la derecha, acá impacto frontal, entonces lo más probable es que el paciente, que el conductor que estuvo en el vehículo sea el paciente, ¿no?, por el impacto, y que las lesiones
costales, ¿sí?, del lado izquierdo sean las que causen mayor daño. Entonces en este paciente voy a buscar desde lesiones cervicales por el latigazo lateral, también voy a buscar lesiones en la caja torácica, sobre todo a nivel del vaso, que a ese nivel está hundido, y el vaso, saben que ustedes que es el reservorio más grande de sangre en el cuerpo. Entonces este paciente probablemente me pueda hacer un shock hipovolémico de tipo hemorrágico y pueda ser una situación crítica. Entonces eso es lo que me permite evaluar la cinemática del trauma, determinar posibles acciones que puedan ocurrir, y cuando yo voy a hacer la evaluación del paciente, entonces le voy a dar énfasis a eso y voy a poder corroborar lo que sospecho, decir, bueno, si era cierto, o negarlo, ¿no? No es cierto, el paciente está bien o está peor. No solamente eso, sino encontré otras lesiones más graves. ¿Por qué? Porque no estaba utilizando el cinturón de seguridad, pues no tenía airbag, no tenía otros mecanismos de protección. O tal vez el vidrio que estaba ahí no era el original, entonces cuando vino el impacto salió todo disparado, y aparte de tener la contusión o golpe, también tiene heridas cortantes por la parte del parabrisas, ¿no? En las imágenes inferiores tenemos otras lesiones eh, que nos hacen a nosotros predecir. Primero, nos llaman y nos dicen que es un paciente que ha recibido esquirlas. Esquirlas, ¿saben qué son esquirlas? Hola, no, sí, ¿qué son esquirlas? Mm, Son fragmentos óseos, doctor. Las esquirlas son los perdigones, esquirlas. En las granadas se llaman esquirlas, que son pedazos de metal que se ponen dentro de la fabricación de los explosivos, para que cuando el explosivo, en su nombre dice explosivo, explote, salga disparado. Entonces esos pequeños fragmentos son los que van a causar daño a la persona, aparte de la onda expansiva, de todo lo que produce la onda expansiva, el impacto, el daño interno. Estos explosivos son esquirlas que se les pone dentro del dispositivo de explosión. Entonces no solamente va a causar daño con la onda explosiva, sino con los fragmentos de metales que tiene ahí, puede ser plomo u otros dispositivos. En la imagen de la derecha vemos a un paciente que tiene una lesión espinal por sumersión, una injuria o lesión espinal por sumersión. Yo lo vi, un paciente de 9 años en un río. Fuimos a buscar a un niño de 9 años. Se lanzó de más o menos unos 6 a 8 metros de altura de cabeza, y bueno, ha impactado, la persona ha impactado sobre un turril o cilindro que era metálico, y bueno, parte de la cabeza quedó destrozada, se lo abrió casi en dos la cabeza del niño. Entonces no solamente hay lesiones en el lado del impacto, sino a nivel cervical, ¿no? El impacto puede resistir la fuerza, el intercambio de energía, ¿sí? Lo amortigua de frente. Al chocar aquí son dos fuerzas que están chocando, haciendo intercambio de energía. La primera es estática, que no va a variar, y la segunda está en movimiento. Entonces, para que se pueda frenar todo el cuerpo, llega aquí, y la energía estática, la piedra, va a hacer que frene bruscamente. Frena la cabeza, pero el resto del cuerpo también está viajando a una determinada velocidad, entonces también va a seguir viajando hasta que la energía que está aquí contrarreste a la que viene en movimiento. Entonces, en castellano, choca la cabeza se detiene, pero el resto del cuerpo sigue bajando, ¿sí? Entonces, a veces a nivel cervical no es tan fuerte como para resistir toda la energía o la fuerza que cae, o todo el peso del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí se puede producir lesiones a nivel cervical. Y si hay lesiones a nivel cervical con seccionamiento de médula, es decir, con corte de médula, el paciente dentro del agua se va a ahogar. En cuestión de 2-3 minutos está muerto, ¿sí? Es lo mismo si está en la parte, si no está en el agua, ¿no? Si el paciente tiene una sección, un corte a este nivel de la médula, o se fracturó totalmente el cuello, el paciente va a morir. Entonces eso nos hace predecir de qué tan graves son las lesiones, ¿no? ¿Cuáles son los principios generales? Cuando nosotros hablamos en trauma, hablamos de un preevento. Y en el preevento tenemos objetivos
del preevento es de que nosotros nos debemos anticipar a lo que ocurra en un determinado momento. Hacemos un historial de las principales emergencias médicas que ocurren en una determinada ciudad: accidentes de tránsito, terremotos, inundaciones, maremotos, sequías, deslizamientos, riadas. Todo eso hacemos como un mapa de historial o de historia de emergencias, y en base a eso nos preparamos, es decir, preparamos a nuestra gente para que pueda dar respuesta a las emergencias, ¿no? Y preparamos a los equipos a las brigadas de primera respuesta, hacemos planes de evacuación de emergencia en las escuelas, en los hospitales, en los colegios, preparamos en primeros auxilios a los profesores, hacemos que formen sus brigadas de primera respuesta en la comunidad, organizamos la comunidad, les damos botiquines. Eso es la función del preevento, es preparar para que cuando ocurra un evento la gente sepa qué hacer. Ponemos un ejemplo: en un colegio hay una técnica que se llama los 10 segundos de la vida. Les das 10 segundos para que puedan ubicarse o ponerse a buen recaudo cuando ocurre un terremoto, y la mayoría, cuando ocurre un terremoto, corre, grita y desesperados van por los pasillos. En realidad es 10 segundos para esconderse por si la casa, el terremoto sea muy fuerte y la infraestructura no resista. Me pongo a recaudo por si se cae, porque no me va a dar tiempo a que yo pueda hacer la evacuación. Un terremoto generalmente dura 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, ¿sí? Algunos duran un poco más, y va a depender de la fuerza o de qué tanto está vibrando en la escala de Richter o cualquier otra de las escalas que pueda medirse para que puedan determinar qué tan grave es el evento, ¿no? Entonces eso es lo que hace prepararse antes de que ocurra el evento, ¿no? Impacto de los ocupantes de un vehículo, el impacto de los órganos vitales. Entonces va a depender mucho de la situación en la que está ocurriendo determinado evento. Principales fases. El post-evento es la información recabada del evento, de la situación, ¿no? Cuando ocurre una emergencia, en el pre-evento, decíamos, es desde la preparación hasta cuando uno recibe la información de lo que ha ocurrido, hasta cuando uno va a dar la asistencia. Y el post-evento es la información recabada, comprende el intercambio de energía y la anatomía humana, cómo es que se produjo el evento, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a ver la energía cinética. Estamos hablando de la velocidad y el movimiento, velocidad por movimiento entre dos. Entonces el conductor de un vehículo tiene 3 segundos en tomar la decisión de cómo es que realiza el frenado, y va a depender mucho del tipo de calzado que utilice. Va a depender mucho del tipo de calzado que utilice, también va a depender mucho de la habilidad y destreza, y de que si está utilizando ha consumido bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces ahí la velocidad de respuesta va a ser distinta, ¿sí? Entonces va a depender mucho de que el paciente o la persona esté con sus 5 sentidos en el momento de la actuación. También va a depender de que la pista o la calle por donde está circulando no esté mojada o no esté lloviendo. Entonces hay muchos factores que puedan alterar, ¿no? Ejemplo, a 80 km por hora se recorre 60 metros luego de agregar el tiempo en el que el vehículo frena. Es decir, 80 km por hora frena seco, muchas veces llegas totalmente a frenar en 80 metros, ¿sí? Va a depender, como les decía, de otros factores como la pista, la avenida, si está mojada, está lloviendo, si el tipo de pista o asfalto que tiene, ¿no? El aumento o aparente del peso de los órganos internos en la deceleración brusca, esto hace que se pueda lesionar. Por ejemplo, hablábamos del vaso en el paciente que tiene un impacto lateral. El peso es de 250 gramos. Si hace un recorrido de 2.5, si tiene, haciendo la conversión de kilómetros a horas, el paciente puede producir una lesión, ¿sí? Es decir, para que pueda frenar el vaso, también hace un viaje. No solamente viaja el cuerpo, el órgano interno también está viajando. Entonces
el cuerpo va y se choca con algo, entonces ahí se va a frenar, va a desacelerar la energía. El órgano que está interno dentro del cuerpo, en este caso el vaso, también está viajando dentro del cuerpo y va y se choca contra la pared torácica, contra la pared del cuerpo. Entonces ahí es que se produce el daño, cizallamiento o la contusión contra la pared del órgano, y ahí se termina de reventar o abrir el órgano. Entonces eso es lo que nos intenta decir estas diapositivas, de que el cuerpo viaja, pero también viajan los órganos internos. Se frena el cuerpo, la parte externa, y los órganos internos no se van a frenar, van a ir a chocar contra la pared torácica para que recién ahí se frene. Lesiones de los órganos. Incidente por aceleración y desaceleración. Imaginemos este paciente que está viajando, ¿sí?, de un determinado vehículo a 100 km por hora. Está con su cinturón de seguridad, en este caso no lo ha utilizado, ¿sí? Entonces no tiene la sujeción al cinturón de seguridad, no tiene el airbag o el sistema de aire para respuesta, no tiene activado. Entonces no puede frenar, tiene una colisión frontal con otro vehículo. ¿Qué posibles daños vamos a encontrar? El volante va a ubicar todo lo que es la caja torácica y la cabeza va a ir a impactar contra el parabrisas. Entonces la lesión va a ser frontal, ¿sí?, impacto y latigazo hacia atrás. El latigazo va a afectar la región cervical porque el peso de la cabeza, ¿sí?, en relación al peso del cuello es distinto, diferente. Hay más peso en la cabeza que en el cuello. Entonces la cabeza va a viajar más rápido. ¿Sí? El cuello se va a quedar atrás, entonces ahí se va a ver un estiramiento. Llega hasta acá, el cuello llega acá y la cabeza va a ir más rápido hacia atrás, entonces va a haber un latigazo. En el tórax, el impacto frontal, lo mismo. Entonces, la parte del tórax externo, lo que está en la pared torácica, se va a frenar por intercambio de energía, aquí lo va a amortiguar, pero los órganos internos van a ir y chocar contra la pared torácica, y ahí puede haber cizallamiento, es decir, los desgarro de los grandes vasos. La aorta está sujetada por tres de sus arterias, sus ramas, ¿no? Entonces, si eso yo llegase a impactar de frente aquí, a este nivel, puede haber un cizallamiento, un corte, ¿sí?, una ruptura de la aorta. Y eso el paciente va a quedar, pues, al instante muerto o en unos minutos. Lo mismo con el corazón o órganos internos. Esto es de un paciente, ¿no? Imaginen este paciente, si la lesión es un poco más abajo, imaginen en las caídas, sobre todo de altura, ¿sí?, el impacto cae parado el paciente sobre los dos miembros inferiores. Aparte de haber lesiones óseas, también puede haber lesiones, ¿sí?, en los riñones. ¿Quién lo sujeta al riñón? El vaso sanguíneo, ¿no?, la arteria aferente, todo lo que es el hilio del riñón. Entonces, si hay intercambio de energía, de fuerza, dependiendo del mecanismo de cómo se produce, van a verse afectados los órganos. En el caso de caer parado, riñones. En el caso de ser una contusión frontal, va a ser los órganos de la caja torácica, de la parte donde se ha visto afectada. Aquí decíamos, ¿no?, qué tipo de lesiones podrían ocurrir si el paciente impactara frontalmente contra el parabrisas. Primero, donde ocurrió la lesión del parabrisas, aquí va a haber un hematoma, ¿no?, una contusión. Y tal vez si los vidrios se quedaron ahí o la forma en la que se dio, puede haber incluso heridas cortantes, ¿no?, sangrantes. Pero si el parabrisas resistió el intercambio de energía, la lesión va a ser a nivel cervical. No solamente hablábamos del impacto frontal, sino del retorno, y eso va a producir a este nivel el latigazo, un cizallamiento, o puede haber luxación o fractura de las cervicales, o incluso cizallamiento o corte de toda la médula espinal. Si hay corte de médula espinal, lo más probable es que el paciente quede parapléjico, ¿no?, y paralítico, todo el cuerpo de ahí hacia abajo. Y va a depender si está comprometido también otros, la parte neuronal por ejemplo, el 10º par craneal, que está relacionado con el tema del funcionamiento cardíaco. Entonces va a depender de muchos contextos de que el paciente pueda morir. ¿Qué es lo que esperamos ver? Fracturas a nivel frontal, cervical, ¿sí?, lesiones ligamentarias, las que están uniendo las articulaciones, lesiones de tejidos blandos, ¿sí?, todo lo que es piel y órganos internos, lesiones del cerebro. Toda la masa encefálica aquí se va a ver afectada, ¿no?,
probablemente pueda haber, por el impacto de la lesión, puede haber una hemorragia interna, y hablábamos en el capítulo anterior de cómo es que se puede desarrollar un ictus, una hemorragia interna. Va a tener que desplazar tanto a la masa encefálica o va a desplazar al líquido cefalorraquídeo para poder ganarse o posicionarse de un espacio dentro de la bóveda craneana, ¿no? Daño medular. El daño medular, hablábamos de toda la médula, de la información que pasa de este CPU al resto del cuerpo. Entonces, si hay una ruptura de los tejidos por donde pasa la información, el resto del cuerpo no va a recibir la información y no va a haber movimiento ni sensibilidad. ¿Qué lesiones esperamos en las fracturas costales? Hablábamos, depende del lugar donde ha sido afectado. Poníamos en el ejemplo anterior, ¿no? Si supongamos que el paciente, el auto está el timón, o el vehículo está el timón a la izquierda, y el chofer ha sido afectado por otro vehículo lateralmente. Entonces, lo más probable, lesiones en los brazos, en miembro inferior, lesiones a nivel del tórax, a nivel costal, ¿no? Y ahí hablábamos probablemente de lesiones también en el vaso, ¿no? A nivel torácico, pulmonar, cardíaco y de órganos abdominales, lesiones de grandes vasos. Entonces, eso nos ayuda a que podamos predecir algo. O sea, no necesariamente se pueden dar las manifestaciones clínicas en el momento. Por ahí hay una lesión y bueno, pero no es un shock hipovolémico porque no hay abdomen en tabla. Entonces, el abdomen en tabla muchas veces tarda en aparecer, depende de la cantidad de sangre de que se ha vertido a toda la parte abdominal, ¿sí? Y también del tiempo en que ha transcurrido. Entonces, no esperemos. La cinemática del trauma nos da pautas, la clínica, los signos y síntomas y las manifestaciones nos la corroboran, ¿no? Más los signos vitales nos ayudan, entonces, para poder tomar una determinación con el transporte, o si se trata de un paciente crítico o no, y el transporte rápido a la unidad que corresponda. Lesiones en las extremidades. Imaginen un paciente, ¿sí?, que ha caído de un lugar de 6, 7, 8 metros de pie. Entonces, ¿qué posibles lesiones vamos a encontrar? Va a depender de la técnica y habilidad que utilizó para poder, si es que saltó, ¿no? Si es que se saltó y tiene la habilidad de hacerlo, incluso no le puede pasar nada. Pero si ha caído totalmente parado y el tipo no sabe, no tiene entrenamiento en hacer ese tipo de saltos, lo más probable es que tenga este tipo de lesiones, ¿no? Este tipo de lesiones, fracturas, lesiones ligamentarias, lesiones en tejido blando. Entonces, va a depender de la edad del paciente. No es lo mismo que caiga un adulto mayor que un jovencito. Va a depender del entrenamiento que haya tenido y también va a depender de sobre qué ha caído, ¿no? No es lo mismo caer sobre césped, sobre agua de 2-3 metros que sobre un pavimento. Una persona se considera que cuando cae puede producirse lesiones cayéndose incluso de la misma altura. Fractura de cadera en los adultos mayores al levantarse del asiento, al caerse de la misma altura, fractura de cadera en miembros inferiores. Pero si es joven, entonces por ahí puede resistir 1.5 a 2 veces su tamaño, ¿sí? Entonces no le puede causar daño. Hay personas que con solamente tropezar se ponen la mano y están fracturadas, ¿no? Va a depender de si tiene enfermedades de base, si tiene alguna osteoporosis, lesiones oncológicas, de muchos factores que intervienen para complicar la situación. Tipos de impactos e incidentes vehiculares. Impacto frontal. El impacto frontal, lo que describimos, ¿no? Una lesión a nivel frontal, cervical y tórax. Es lo principal que debemos buscar, ¿sí? Impacto frontal. Si el impacto es rotacional, las lesiones vamos a empezar a buscarlas en el costado, ¿sí? Pero si el vehículo dio varias vueltas, entonces ya no solamente vamos a buscar, nos vamos a hacer énfasis en lesiones en el costado, sino también a nivel de todo el cuerpo. Aquí si buscamos en todo lado, ¿no? Impacto lateral, vamos a buscar lesiones del lado, preferentemente del lado de donde ha sido impactada, pero que no nos haga tener una mirada en túnel, es decir, no cerrarse, así. Por cinemática del trauma debe tener aquí y ahí nomás busco, sino buscar de arriba hacia abajo, ¿sí? Haciendo el ABC del paciente de trauma, y le damos un poquito más de énfasis donde debemos buscar, ¿no? Si el impacto es posterior, entonces va a depender de que si el vehículo estuvo en movimiento o estuvo parado. No es lo mismo que dos vehículos en movimiento, ¿sí?, por alcance lo impacte por la parte posterior,
y se produce el intercambio de energía, esas energías se restan, ¿sí? Porque el vehículo que está adelante también va a una determinada velocidad y el vehículo que está atrás va a una determinada velocidad. Entonces el de adelante va a 70 y el de atrás va a 120. La velocidad de impacto en ellos sería 70 menos 120 menos 70 a 50 kilómetros por hora, ¿sí? Más o menos. Pero si se trata al revés, ¿sí? Que la colisión son frontales, imaginemos estos mismos vehículos, uno a 100 y el otro a 70, uno a 100 de velocidad, 100 kilómetros por hora y el otro a 70, entonces estos se suman. 100 más 70, 170 kilómetros por hora es el impacto, la energía, del intercambio de energía que se van a dar. Repito, si es por atrás se restan. El de atrás el que impactó iba a 120, el de adelante iba a 70, 120 menos 70, entonces el intercambio de energía es 50 kilómetros por hora. Si los dos son frontales, 120 más 70 son 190 kilómetros por hora. Entonces los daños que se pueden esperar de sus pacientes son muchísimos, ¿no? A esa velocidad, a ese intercambio de energía. Lo mismo, ¿sí? Frontal, tórax, rodillas e incluso podemos encontrar en miembros inferiores. Va a depender de que si tiene airbag, si tiene utilización del cinturón de seguridad, de qué tipo de pedal es, ¿no? Porque hay algunos que ya no tienen incluso este tipo de acelerador y freno, ¿sí? Que son automáticos solamente con caja de cambio, ¿sí? Entonces que el sistema de cambios va al costado, el freno tiene solamente un pedal de aceleración, deceleración, ya no tiene embriague para cambios. Va a depender del tipo de vehículo también, ¿no? Y de las condiciones en las que se encuentra. Entonces, lesiones en cráneo, lesiones espinales, lesiones en cráneo por el impacto, lesiones espinales por el latigazo y fracturas de la parrilla costal. En tórax debemos buscar fracturas en la parrilla costal para determinar si el paciente por ahí tiene un neumotórax. Cuando yo expongo el tórax, reviso, palpo, sigo la secuencia anatómica de la estructura ósea de los huesos, pongo mis manos en medio del tórax y lo giro hacia los costados para ver si es que el hueso está roto. Ojo, no hagan, siempre escucho a algunos decir que como el piano, como el toque de piano, no hagan eso porque se van a saltar la parte donde está roto, fracturado y no van a poder determinarlo. Deben revisar neumotórax. ¿Y cómo yo reviso un paciente que tiene neumotórax? ¿Sí? Que los parénquimas pulmonares no tiene buena entrada de aire, hay partes colapsadas y está hipertimpánico. Y cuando es hemotórax, no tiene buena entrada de aire, partes colapsadas, pero cuando hacen la percusión, ¿sí? Hay un sonido mate, es decir, como si hubiese agua dentro. Las contusiones también, lugares en el pecho donde veo que está equimótico, está rojo, hay cambio de color, está pálido, frío, sudoroso, me hace presumir de que hay una lesión sangrante adentro, ¿no? Y lesiones de los grandes vasos, de que ahí va a empezar a haber una alteración en los signos vitales, pálido, frío, sudoroso, taquicárdico, alteración del estado de conciencia, pérdida o disminución del pulso, la saturación. Entonces son mecanismos de cómo me permiten poder llegar al diagnóstico, ¿no? Lo que debemos ver es de que si hay lesiones abdominales, ¿cuál de estos órganos será más propenso a lesionarse? ¿Órganos macizos o órganos huecos? Órganos macizos, estamos hablando de todos los que tienen estructura parénquima, por ejemplo el parénquima del hígado, ¿no? Tiene lóbulos, todo es una estructura sólida. Y un órgano hueco, el estómago, el tubo digestivo, órganos huecos que son de pase. Va a depender también del tipo de lesión, que sería lesión del diafragma, en la paciente que caen parados, ¿sí? Entonces toda la parte que está contenida en la caja torácica, en la parte superior, ¿sí? Va a ir y va a hacer presión al diafragma e incluso se puede desplazar comprimiendo la parte abdominal. Si cae de cabeza va a ser al revés, todo el contenido abdominal, o por ejemplo cuando se traslada a un paciente en posición de Trendelenburg más de 45 grados un periodo de tiempo largo, lo que hace el contenido gástrico es ir y empujar el diafragma, comprimir a los pulmones y no dejar la expansión adecuada del tórax. Pues ojo con lo que hace. Hay que saber por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. ¿Qué tipo de lesiones vería usted en un trayecto para abajo y por abajo? Entonces, para abajo y por abajo. Entonces aquí la parte baja,
cadera, rodillas, miembros inferiores. Luxación de rodilla, cadera, fractura del fémur, fractura de miembros inferiores, fractura de pelvis y del acetábulo. Va a depender, como les decía, de la velocidad, del tipo de vehículo, de que el impacto fue frontal o fue por alcance, del intercambio de energía, de la edad del paciente. Entonces las lesiones se esperan en función a ello. Impacto posterior. El intercambio de energía es posterior, entonces vamos a buscar lesiones también a nivel de la columna, ¿no? La persona también puede haber latigazos, sí, porque se da un intercambio hacia atrás y aquí atrás generalmente tenemos el asiento y los asientos generalmente no son chiquitos, ¿eh? Tiene un respaldar que va hacia la cabeza, entonces va, choca en la cabeza y se lesiona. Y aquí incluso si son pequeños es más peligroso porque se puede haber, ¿sí? Se va a seccionar la columna cervical, por eso es que no llevan asientos pequeñitos, sino para que proteja todo. Si estuviese con un asiento pequeñito, este de acá termina degollado. Entonces, por eso es que cuando los vehículos ustedes ven, siempre tiene un respaldar para la cabeza también. Impacto lateral, ya hablamos un poco del impacto lateral, ¿no? En el cráneo, también cervical a la región lateral, también puede haber lesiones en el tórax, lesiones en los miembros inferiores, pelvis y rodilla, lateralmente, ¿eh? Entonces, eso es lo que se puede encontrar. Impacto rotacional. Cuando hablamos de rotación estamos hablando de vuelco de campana, ¿no? Entonces aquí va a depender depende de cuántas vueltas se dio. No es lo mismo que un paciente que se dio una vuelta y ponte a 60 km por hora, que un paciente que hubo a 120 y se dio como 6, 7, 8 vueltas de campana. Entonces ahí salen disparados todos los que estaban adentro y el auto totalmente destrozado. Entonces va a depender de la energía con la que fue, es decir, la velocidad y los kilómetros que ha recorrido, ¿sí? 70, 80, 100 km por hora, y de cuántas personas habían adentro y de cómo fue, hacia dónde fue, cuántos vuelcos se dio. ¿Sí? Entonces va a depender de eso. Lateralmente, esto es lo que puede ocurrir dentro del vehículo. Esto es lo que puede ocurrir ahí dentro, ¿no? Se está dando la vuelta. Queda totalmente inmersivo o inmerso, dando la vuelta, ¿sí? Y el paciente, si no está sujeto, el paciente incluso puede salir disparado, ¿eh? ¿Qué lesiones puede causar el cinturón de seguridad colocado de forma incorrecta? Está flojo el cinturón de seguridad, entonces el cuerpo después del impacto va a viajar hasta que se encuentre con alguna sujeción, es decir, otra energía que pueda parar la energía del viaje del cuerpo, ¿sí? Donde amortiguarse. Y ahí puede producir aquí en la parte abdominal, ¿sí? A este nivel que encontramos órganos, ¿sí? La parte del colon ascendente, ¿sí? La parte del intestino, aquí está el apéndice, ¿sí? Entonces a este nivel, al otro lado, aquí vamos a encontrar sigmoides. Entonces va a depender de qué parte está ubicada el cinturón de seguridad y qué tipo de lesiones podríamos anticipar aquí. Una hemorragia interna, ¿no? Entonces vamos a poder evaluarlo, no solamente ir a buscar un abdomen en tabla, sino qué color tiene. A la inspección que veo el cambio de color, las posibles lesiones equimóticas, ¿sí? La señal o marca del cinturón de seguridad. A la palpación está pálido, a la inspección está pálido, a la palpación está frío, sudoroso, está cálido, caliente del impacto, ¿sí? A la percusión, ¿sí? Está timpánico o hay un sonido mate. Si hay mate, por ahí colección, líquido, sangre. Si está timpánico, por ahí aire se escapó, ¿no? Cuando hago la palpación de la piel también debo buscar si es que hay enfisema, burbujas de aire, ¿sí? Y a la palpación superficial, palpación profunda, y puedo determinar si hay un abdomen en tabla, ¿no? Ojo, el abdomen en tabla para sangrado más de 100 ml o tiempos mayores a 20 minutos por aproximadamente, no es exacto. No esperen encontrar un paciente ni bien se golpea abdomen en tabla porque tarda, ¿eh? Cinturón de seguridad. La ubicación del cinturón de seguridad. La ubicación del cinturón de seguridad.
este cinturón de seguridad mal puesto puede transformarse en un arma, ¿sí?, letal para la persona. Está sujeto, pero no es el cinturón ancho, no es el material adecuado. A veces ponen un cinturón solamente para que la policía no los ponga multa, y no es el tejido o el material adecuado, y no tiene el sistema de regulación adecuado. Entonces quedan flojos y muchas veces se convierte en un arma de fuego. Perdón, se convierte en un arma, ¿no?, letal. Despliegue del airbag. El airbag es lo que está contenido para sujetar en el caso de que exista un intercambio de energía de alta energía. Es decir, la bolsa de aire sale disparada, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de injurias se espera ver cuando sale disparado el airbag? Lesiones abdominales, en tórax, en cara y en la nariz. Y va a depender también de qué tan rápido salió, se abrió, ¿no? Hay algunos que tienen algunos segundos, 5 segundos para poder abrirse, y algunos son instantáneos. Y bien nos toca, sale disparado porque tiene el mismo mecanismo. Recuerden que tiene el mismo mecanismo de los paracaídas, ¿eh? Entonces sale disparado, se abre. Accidentes de motocicleta. ¿Qué lesiones espero encontrar si el impacto es frontal? ¿Sí? El uso del casco ha sido asociado con una disminución de hasta un 300% de muertes por traumatismo craneoencefálico. Antes del 2011, bueno, había algunos países que se resistían a usarlo, e incluso en el nuestro todavía se siguen resistiendo, la parte del oriente sobre todo, ¿no? Pero a partir del 2011, bueno, las reglas, la Organización Mundial de la Salud como que ha obligado más y ha disminuido drásticamente los accidentes por motocicleta. En este paciente yo espero encontrar lesiones primero en ambos fémur, que sale disparado y choca con el manubrio de la moto. Lesiones en miembros superiores porque tiene que ir de manos a sujetarse sobre algo. Entonces aquí estas manos, lesiones a nivel de los codos o de los hombros. Lesión a nivel del cráneo porque va a ir a impactar sobre otro lugar. Aparte de la lesión de esta parte del fémur, va a depender de que si esto pudo amortiguar, se va a quedar colgado y va a ir a un costado. Y bueno, va a haber, aparte de la lesión de ambos fémur, lesión a nivel del lado que ha impactado. Pero si esto no logra, solo al chocar, impactar el intercambio de energía en ambos fémur, hay fractura y sale disparado y eyectado, va a haber trauma de tórax a nivel de tórax posterior. Aquí decíamos del costado, ¿no? En este tipo de paciente puede haber por acercamiento, también puede haber lesiones. Puede haber lesiones desde fracturas de estructura de tejido óseo o solamente lesiones por contusiones. Va a depender de la cantidad de tiempo de exposición y del intercambio de energía que ha recibido. ¿Cuál de estos dos pacientes puede ser más lesionado? ¿Un paciente grande o un paciente pequeño, un pediátrico? ¿Cuál de estos dos pacientes con la misma energía, un vehículo a 50 km por hora, ¿sí?, los dos parados en el mismo lugar, a cuál de ellos les va a afectar más? ¿Al adulto o al pediátrico? El adulto le puede afectar a nivel del miembro inferior, pero aquí están los órganos diana, ¿no?, los principales órganos, ¿sí?, la tríada de la vida. Entonces el paciente puede quedar fracturado y para. Pero en el caso del pediátrico va a ir directamente en la caja torácica, al cráneo. Entonces el impacto con la misma cantidad de energía en el pediátrico va a ser letal. Las caídas de altas alturas o de superficies de impacto, por ejemplo 10-12 metros decíamos, en pavimento o cemento, se comporta de la misma manera que caer sobre una agua mayor a 12 metros. Vos soltás a un paciente, a una persona de 20 metros sobre el pavimento, 20 metros sobre el agua, el intercambio de energía va a ser similar, ¿eh? Los daños o lesiones va a ser similar. En el caso del pavimento va a salir todo disparado, ¿no?, desparramado. En el caso del agua, es a tanta velocidad el intercambio de energía que los órganos internos también se van a destruir. Lo mismo va a terminar muerto. ¿Sí? Entonces, mayor a 20 metros ya, incluso se habla hasta de 12 metros arriba, ¿no?, de que pueda comportarse el agua como el pavimento. Entonces, a mayor peso, mayor lesión. Las caídas de más de 3 veces la altura del paciente producirán lesiones críticas. Como decíamos, va a depender si ha saltado o se ha caído, ¿no?, y de la edad del paciente. Las caídas. Impactos hacia caídas de pie. ¿Dónde está sujetado la aorta? Puede haber una disección de aorta y el paciente termina muerto, ¿no?
el callado de la aorta, los vasos ascendentes, y la parte ya de la aorta, lo que es el callado, puede haber una disección y el paciente termina muerto. Carótida, braquial. Esta es una imagen, sí, el callado de la aorta. Si hay una disección, imagínense, cualquiera de estos vasos, el paciente termina muerto. Generalmente lo hace de aquí, de este lado. Esta parte es la parte más frágil. Aquí tiene tres sí, arterias que lo sujetan, y donde no tiene nada que lo sujeta, aquí se rompe. Entonces ahí es la parte más frágil. En el hígado está el ligamento redondo, el que lo sujeta. Si por ahí hay una contusión, que es un órgano sólido, puede sangrar el hígado, puede romperse el vaso o el ligamento que lo está sujetando, ¿eh? Entonces este paciente, ¿sí? Este paciente va a terminar en quirófano, ¿no? Entonces, ¿yo cómo identifico si está sangrando el hígado? Piel pálida, fría, sudorosa, dolor que va a tener, ¿sí? Taquicardia por la compensación, depende del shock, el grado de shock hipovolémico, la cantidad de sangre que haya perdido. El mecanismo de la lesión, sí, cayó de pie, cayó de 6 metros. Ah, no le duele los pies, no le duele nada, pero le duele el abdomen. Bueno, ya sé que puede haber, ¿sí?, lesiones en los órganos internos. El vaso es el reservorio de sangre del organismo. Entonces, si hay una contusión lateral, ¿sí?, o frontal que impacte contra el vaso, entonces debemos buscar ahí, ¿no? Pálido, frío, ¿sí? Y lesiones equimóticas, cambio de color a la altura del vaso, que esté pálido, frío, cambio de color, lesiones equimóticas, y además que el paciente empieza a tener manifestaciones de taquicardia, de hipotensión. Ya por ahí me puede hacer sospechar de eso, ¿no? No me quedo con el paciente, lo llevo rápidamente al hospital. Y se confirman estas lesiones con tomografía, ¿no? Un ataque simple de abdomen, donde se puede evidenciar, ¿no?, toda la colección de líquido ocupante espacio. La parte de riñón también puede haber una disección de todo lo que es el hilio por donde ingresan los vasos sanguíneos, ¿no? Venas, arterias, ¿sí? Sobre todo la arteria aferente, pero en este caso la arteria que está unida a la parte, todo lo que es el paquete vascular nervioso, se termina rompiendo y el paciente termina colapsando el pulmón. Los paracaidistas tienen un nivel de entrenamiento, es decir, esta persona tiene que ponerse en cuclillas y rotar, se desprende de eso y rota para que el intercambio de energía no caiga así como está acá. Se pone en cuclillas y rota, es decir, se da la vuelta de costado, se hace como un volantín, como cuando se ponen a bailar en Navidad, se da una vuelta, así lo mismo acá, ¿sí? Si cae así recto, hay una lesión aquí a este nivel, las rodillas y la cadera, ¿sí? Las fracturas bilaterales del talón, del tobillo, tibia, peroné, rodilla, fémur, cadera, e incluso puede haber lesiones en la columna si cae todo erguido. Caídas de brazos, todo el impacto de la energía del cuerpo sobre un órgano, en este caso sobre un miembro superior, y hay una lesión, ¿no? Sobre el miembro inferior, fractura de muñecas. La fractura de coles es la fractura donde queda como una silla de montar, ¿no?, un caballo en la muñeca. Dislocación del hombro, ¿sí? Aquí se ve, ¿no? Aquí a este nivel están los mismos, y aquí la curvatura es diferente, ¿ve? Hay un hueco ahí. Entonces, y el miembro queda totalmente colgado, ¿sí?, sin poder obedecer las órdenes de abducción o abducción, de movimiento, y cada vez que se mueve produce muchísimo dolor. Entonces, el tratamiento es restricción del movimiento con un cabestrillo, asegurar el cabestrillo y trasladarlo a un hospital para que se haga los exámenes, ¿sí? Compresión por sumersión, lo que hablábamos anteriormente, lesión a nivel del cráneo, cervical, de columna, lesión de la columna, lesiones faciales del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces va a depender de la cantidad de energía que se ha intercambiado, ¿no? Lesiones por explosión, hablábamos de las esquirlas, ¿no? Hablamos primero de la onda expansiva y después de las lesiones de órganos internos y de las esquirlas. La lesión primaria es de la onda expansiva del explosivo, las secundarias son de las esquirlas y la terciaria es de la eyección, es decir, de hasta dónde lo hizo volar.
Primaria, los órganos internos. Secundaria, todo lo que entró en contacto con las esquirlas, los fragmentos, qué tipo de lesión produjo lesiones, generalmente en tejidos, ¿sí? Y la eyección, hasta te botó 2-3 metros y eso produce lesiones también, ¿no? De acuerdo al impacto que ha ocurrido. Trauma penetrante, no es lo mismo, decía, el intercambio de energía de baja energía con los de alta energía, ¿no? O alta velocidad. No es lo mismo también hablar de armas, de lesiones con arma blanca que con arma de fuego. Entonces, la característica, por ejemplo, de arma blanca de una mujer siempre es de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Entonces son lesiones, la forma como agarra el cuchillo la mujer es siempre de esta forma, o en la gran mayoría, lesión de una mujer, lesión de una mujer, lesión de una mujer. Y cambia, ¿sí? Aquí puede ser de un hombre, cambia con un hombre. En el caso de un hombre, las lesiones son de abajo hacia arriba. El hombre agarra el cuchillo al revés, lo que agarra es lo punza o lo puntea o lo pincha a la persona y lo trata de levantar hacia arriba. Entonces esa es la característica principal de cómo es que, de quién lo hirió a la persona, ¿no? Y no es lo mismo una persona que te agarre de abajo hacia arriba y con toda la fuerza y que te introduzca todo el cuchillo, que de arriba hacia abajo, que al primer contacto con la ropa disminuye la cantidad de velocidad y no se introduce tanto, ¿no? Depende también del tipo de cuchillo, cómo es el filo o los filos que tiene, la trayectoria, la profundidad de la penetración, el número de heridas, la anatomía adyacente. No es lo mismo a un flaquito a la altura del corazón o a la altura de cavidad abdominal que a un tipo que esté gordito, que tiene más tejido adiposo, que no le va a llegar casi a los órganos internos, ¿no? Lesiones penetrantes por armas de fuego. No es lo mismo un revólver, les decía, ¿no? Un revólver tipo 22 que un revólver 38 cañón largo, una 9 milímetros, ¿sí? Una 9 milímetros no es lo mismo. Entonces va a depender. Estos de acá incluso no llegan a traspasar la piel, ¿sí? Perdón, no llegan no tienen entrada y salida, entran y no salen. Un 38 va a depender de a qué distancia ha sido disparado, y un 9 milímetros, esto sí, llegan a atravesarlo, ¿no? No es lo mismo una escopeta que tiene perdigones, ¿sí? O plomos dentro, que un fusil de largo alcance que tiene solamente un proyectil que tiene que cuando entra helicoidalmente dando vueltas y cuando sale destapa lo que por donde ingresó es un orificio muy pequeño de entrada y por donde sale es muy grande, ¿no? Entonces, heridas de arma de fuego por cavitación, decíamos, ¿no? Ingresa muy pequeño la bala y por donde sale, algunos salen helicoidalmente. Empuja todo y arrastra todo lo que encuentra en el camino, ¿no? Va a haber ruptura de grandes vasos, de tejido, de estructura ósea. La herida de arma de fuego, note la diferencia entre el orificio de entrada y el de salida. Este es el orificio de entrada, aquí está por donde la marca de lo que se ha quemado del disparo, y este es el orificio de salida, sale destrozando todo por la fuerza que sale helicoidal. Entra, ¿sí? Empieza a rotar algunos y al salir sale destrozando todo lo que encuentra a su paso, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo un paciente, ¿no? Herida de bala del cráneo, orificio de salida. Orificio de salida, ¿sí? Entró por otro lugar muy pequeñito y salió por el lado izquierdo con un orificio muy grande. Algunos proyectiles están diseñados para rodar, es decir, para darse vuelta, ¿sí? Y el rodamiento produce mayor daño y destrucción tisular de tejidos. Algunos se fragmentan, sobre todo las escopetas, ¿no? ¿Sí? Esos son los fragmentos de una escopeta, un disparo de escopeta, y se ven las esquirlas. A esto me refería cuando hablaba de esquirlas, los pequeños fragmentos metálicos que tiene el explosivo, ¿sí? Aquí se quedan, generalmente se utilizan en el campo para caza, ¿no? No para guerras. Este es por una escopeta, miren la cantidad de fragmentos adentro, un orificio de entrada, pero adentro se ha distribuido todos los fragmentos. Vi una vez que a un tipo le dieron un disparo, un balazo con escopeta aquí, y no tenía desde la nariz aquí destrozado, y decía que ha sido el disparo a unos 3 metros, 2 metros de distancia. Consideraciones en trauma penetrante. Seguridad de la escena, prioridad descuidado del paciente. Primero es tu seguridad, después la seguridad del paciente. Hay que identificar de qué tipo de arma se trata para buscar qué posibles lesiones tenga. La distancia del disparo para ver
lo que se puede haber ocurrido dentro del organismo, el número de orificios de entrada y salida para determinar qué otras lesiones tiene, el trayecto y la anatomía subyacente. Entró por el tórax, debo sospechar de que tal vez hay compromiso en pulmones u otros órganos, ¿no? Mediastino, columna vertebral. ¿Sí? Y la preservación de la escena del crimen siempre es importante. Si yo veo una camiseta que está con orificio de entrada, no voy a cortar a ese nivel, ¿no? Me voy por los vértices o por los costados, respetando eso para que se conserve como evidencia. En resumen, la cinemática del trauma es la piedra angular de la elaboración, ¿sí? Es la consideración temprana de que nos hace a nosotros tomar las determinaciones de qué equipo vamos a llevar, de cómo nos vamos a preparar para responder y de qué es lo que voy a buscar. Posibles diagnósticos mientras yo voy llegando y me voy preparando y que tengo pautas de cómo me voy a guiar en la evaluación, ¿no? Entonces esto ha sido el tema de cinemática del trauma. Si tienen alguna pregunta, con gusto los escucho. Les presento a este señor, a ver si lo conocen. Abro el micrófono para que puedan hacer sus consultas o podamos hablar un ratito. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?